Hay una ciudad enterrada en algún lugar del actual Irak. Una ciudad que fue, hace 4000 años, la capital del mundo. Los arqueólogos llevan más de un siglo buscándola. Todavía no la han encontrado. Se llamaba Akkad, y el hombre que la construyó fue el primero en la historia en llamarse a sí mismo Rey del Universo. Pero esta no es solo la historia de un hombre. Es la historia de cómo un nadie, un hijo abandonado, inventó algo que no existía antes que él: el imperio. Y cómo ese invento fue destruido, no por ejércitos, sino por el clima. Para entender lo que Sargón creó, primero tienes que entender lo que existía antes de él. Año 2400 a.C. Mesopotamia, el territorio que hoy es Irak, el río Éufrates, el río Tigris, y entre ellos una civilización que llevaba 1000 años funcionando, pero en pedazos: Uruk, Lagash, Nippur, Ur, Umma, Kish. Cada ciudad era un mundo propio. Cada ciudad tenía su rey, su ejército, su dios protector, sus murallas. No había nación, no había estado unificado, no había nadie que mandara sobre todos. Y en ese mundo fragmentado, un hombre tuvo una idea que nadie había tenido. ¿Y qué pasaba si un solo hombre controlaba todas esas ciudades a la vez? No sabemos con certeza dónde nació Sargón de Akkad. No sabemos quién era su padre, pero sí tenemos su leyenda. Y es una leyenda que conoces, aunque no lo sepas. Los textos acadios dicen esto: su madre era sacerdotisa, una mujer que no podía reconocer a su hijo, así que lo envolvió en una cesta de juncos, selló los bordes con brea y lo puso a flotar en el río. Un hombre llamado Aki, jardinero, lo encontró aguas abajo, lo crió como suyo. ¿Te suena familiar? Sí. La historia de Moisés, escrita siglos después, sigue exactamente el mismo patrón, porque en el mundo antiguo, nacer sin nombre, sin linaje, sin herencia, no te convertía en nadie, te convertía en alguien que los dioses habían elegido para algo mayor. Y Sargón usó eso. Ascendió desde la nada hasta convertirse en copero del rey de Kish, uno de los hombres más poderosos de Mesopotamia. Observó, aprendió, esperó, y cuando llegó el momento, tomó el poder. Derrotó al rey de Kish, luego marchó al sur, destruyó las murallas de Uruk con sus propias manos, según los textos, venció al rey que controlaba Sumer, ciudad por ciudad, rey por rey. Hacia el año 2334 a.C., ningún monarca de Mesopotamia quedaba en pie. Solo, pero conquistar no era suficiente. Los reyes anteriores también habían conquistado ciudades vecinas, y esas conquistas duraban lo que duraba el miedo. Cuando el conquistador moría, el orden se desmoronaba. Sargón lo sabía, así que inventó algo que tampoco existía antes que él: un ejército profesional permanente. 5400 hombres que comían cada día a su mesa, según los registros. Soldados que no volvían a su campo cuando terminaba la batalla, que no eran campesinos tomados por la fuerza durante una temporada, eran guerreros de por vida, entrenados, pagados, leales a un solo hombre. Con esa máquina de guerra, Sargón no solo defendía lo que había tomado, seguía expandiéndose. Al norte, Siria y Anatolia. Al este, partes de lo que hoy es Irán. Al sur, el Golfo Pérsico. Al oeste, las costas del Mediterráneo. Por primera vez en la historia registrada, un solo hombre controlaba un territorio coherente que conectaba dos mares, y lo llamó el Imperio de las Cuatro Esquinas del Mundo. No era modesto, Sargón. Sargón reinó durante más de 50 años. Cuando murió, el imperio pasó a sus hijos y luego a su nieto. Su nombre era Naram-Sin, y Naram-Sin decidió que el título de rey del mundo no era suficiente. Tomó una decisión que nadie, absolutamente nadie, había tomado antes en la historia. Se proclamó Dios, no representante de los dioses, no favorito de los dioses. Dios, él mismo. En vida, escribió su nombre con el determinativo divino, el símbolo en cuneiforme reservado exclusivamente para las deidades.
se hizo representar con el casco con cuernos, el símbolo del poder divino en Mesopotamia, y los templos de todo el imperio debían rendir culto a él. Era la cúspide, el punto más alto. El imperio acadio controlaba en ese momento más territorio del que jamás había controlado en su historia. Su influencia llegaba a lugares tan remotos que los comerciantes acadios han sido encontrados en excavaciones a miles de kilómetros de Akkad. Nada podía derribar algo tan poderoso, nada humano, al menos. Año 2200 a.C. El imperio lleva menos de 150 años en pie. Y algo cambia. No hay un ejército invasor que cruce las fronteras. No hay rebelión que derrumbe el trono. Hay polvo. En la década de 1990, un equipo de arqueólogos analizaba sedimentos en excavaciones de Siria dentro del territorio del antiguo imperio acadio. Encontraron algo que no esperaban. Una capa. Una franja distinta en el suelo, marcada con claridad, compuesta casi enteramente de polvo arrastrado por el viento, sin restos de lluvia, sin restos de cultivo, sin vida. La capa coincidía exactamente con la caída del imperio acadio. Lo que esos sedimentos revelaban era catastrófico. Alrededor del 2200 a.C., una sequía masiva y repentina golpeó todo el Oriente Próximo. Las lluvias desaparecieron durante décadas. Los campos de cereal se convirtieron en polvo, los ríos bajaron su caudal, y un imperio que dependía de la agricultura, que necesitaba alimentar a sus ciudades, a sus soldados, a su burocracia, no pudo sostenerse. Los textos de la época lo registran con una crudeza que estremece. El grano escasea. Los campos están yermos. Hay hambre en todas las tierras. Las ciudades del norte del imperio, las primeras en sufrir la sequía, quedaron abandonadas. No conquistadas. Abandonadas. La gente huyó al sur, donde aún había algo de agua, pero el sur no podía alimentar a todos. El orden imperial se desintegró. Los pueblos gutis, nómadas de las montañas del este, aprovecharon el caos y arrasaron con lo que quedaba. Hacia el año 2154 a.C., el imperio acadio ya no existía. En menos de 100 años desde su apogeo, el primer imperio de la historia se había convertido en cenizas. Los historiadores llaman a este evento la sequía del 4,2 kiloyears, y fue uno de los episodios de cambio climático abrupto más devastadores del Holoceno. Afectó a civilizaciones en todo el mundo. El imperio antiguo egipcio colapsó en el mismo periodo. La civilización del Indo entró en declive. El imperio acadio fue el primero en caer, y fue el primer caso documentado en la historia de un imperio destruido no por sus enemigos, sino por el clima. Pero hay algo más. Algo que convierte esta historia en un misterio que todavía no tiene respuesta. Akkad, la capital, la ciudad que Sargón construyó como centro del mundo, la ciudad desde la que se gobernó el primer imperio de la historia, no ha sido encontrada, a pesar de décadas de excavaciones, a pesar de satélites y análisis de suelo y georradar. Akkad sigue perdida bajo la arena de Irak. No sabemos dónde estaba exactamente. No sabemos qué aspecto tenía, solo sabemos que existió, porque los textos hablan de ella, y porque lo que salió de ella cambió el mundo para siempre. Un niño abandonado en un río inventó la idea del imperio. Un cambio climático lo borró en menos de 100 años, y su capital, la primera capital imperial del mundo, sigue enterrada en algún lugar que nadie ha podido señalar en un mapa. Sargón de Akkad construyó algo que nunca antes había existido, y lo que construyó duró exactamente lo que duró el mundo que lo sostenía. Tal vez eso nos diga algo. Sobre los imperios, sobre el clima, sobre nosotros.